El avión más raro, con el arma más ingeniosa de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1935, mientras Europa se preparaba para una tormenta que pronto envolvería a todo el continente, los ingenieros británicos trabajaban en silencio en algo que muchos considerarían una locura. No era un nuevo bombardero pesado, ni un caza supersónico, ni un experimento con motores a reacción. Era un avión con un arma tan insólita que parecía burlarse de toda lógica militar. Nadie imaginaba que aquel diseño extraño, con una torreta giratoria en lugar de cañones frontales, se convertiría en uno de los símbolos más raros y más incomprendidos de la historia de la aviación. Todo comenzó cuando el Ministerio del Aire británico comprendió que los tiempos de los biplanos lentos y elegantes habían terminado. La Primera Guerra Mundial había demostrado el poder del aire, pero las nuevas amenazas eran más rápidas, más pesadas y más destructivas. En los años 20 y 30, los avances en la ingeniería aeronáutica habían permitido el nacimiento de bombarderos monoplano capaces de volar más alto y más rápido que cualquier caza existente. Si una formación de esos bombarderos cruzaba el Canal de la Mancha, las defensas británicas no tendrían ninguna posibilidad. Ante esta realidad, los altos mandos de la Real Fuerza Aérea concibieron una idea audaz: un caza capaz de enfrentarse a bombarderos enemigos no desde el frente, sino desde cualquier ángulo. Un avión que no necesitara girar, que no dependiera de la puntería de un solo piloto, sino de la coordinación entre dos hombres, uno para volar y otro para disparar. Así nació el concepto de un turret fighter, un cazador con una torreta de ametralladoras giratoria. El 26 de junio de 1935, el Ministerio emitió una especificación que cambiaría para siempre la historia de la aviación británica. Se buscaba un avión de dos plazas, rápido, con un sistema de armamento concentrado en una torreta trasera. No había precedentes de algo así. Varias empresas presentaron sus propuestas, pero una destacó entre todas: Boulton Paul Aircraft, una compañía de Norwich con experiencia en el diseño de torretas neumáticas y con los derechos de una sofisticada torreta electrohidráulica francesa. Boulton Paul prometió algo revolucionario: un avión que combinaría velocidad, maniobrabilidad y fuego concentrado. En su centro estaría una torreta esférica con 4 ametralladoras Browning de calibre 303, controladas por un artillero protegido del viento y perfectamente coordinado con el piloto. El diseño fue aprobado y el prototipo recibió el nombre de Boulton Paul Defiant. La idea era simple, pero a la vez tremendamente arriesgada. Mientras otros cazas británicos como el Hawker Hurricane o el Supermarine Spitfire apostaban por la velocidad y los cañones frontales, el Defiant confiaba toda su ofensiva en esa torreta trasera. Para muchos ingenieros era un error de cálculo, para otros una genialidad estratégica. Si funcionaba, el Defiant podría acercarse por debajo de las formaciones enemigas y barrerlas sin que los bombarderos pudieran responder. A medida que el prototipo tomaba forma, los ingenieros descubrieron las primeras dificultades. La torreta era pesada y generaba una enorme resistencia aerodinámica. El motor Merlin, aunque potente, tenía que cargar con un fuselaje más grande, un artillero adicional y un complejo sistema hidráulico. Pero cuando el avión voló por primera vez, el 11 de agosto de 1937, sin la torreta instalada, sorprendió a todos. Era rápido, estable y fácil de maniobrar. El Ministerio del Aire quedó impresionado y ordenó de inmediato más de 80 unidades, aún antes de que la torreta estuviera lista. Sin embargo, cuando al fin se instaló la torreta, los resultados fueron desalentadores. La velocidad cayó drásticamente y el manejo se volvió más pesado. El sueño de un caza ágil que disparara en todas direcciones parecía desvanecerse. Aún así, el proyecto continuó. La guerra ya se sentía cercana, y cualquier arma nueva podía marcar la diferencia. El primer escuadrón en recibir el Defiant fue el número 264 de la Real Fuerza Aérea, en diciembre de 1939. Los pilotos lo miraban con mezcla de curiosidad y desconfianza. No tenía armas frontales.
Si un enemigo aparecía de frente, el piloto no podía hacer nada salvo confiar en que su artillero girara la torreta a tiempo. Era un avión que dependía de la coordinación, de la fe mutua entre dos hombres en la cabina. En la primavera de 1940, mientras Europa ardía bajo la ofensiva alemana, los Defiant despegaron hacia su primera misión real. Era el 12 de mayo. Su objetivo, interceptar bombarderos enemigos sobre Holanda. Aquel día, el escuadrón reclamó su primera victoria, un Junkers 88 abatido en combate. La moral subió de inmediato. La prensa británica habló de un nuevo arma secreta que confundiría al enemigo. Pero la euforia duró poco. Al día siguiente, durante una patrulla sobre Bélgica, los Defiant se encontraron con un grupo de cazas Messerschmitt Bf 109. Los alemanes, creyendo que enfrentaban Hurricanes, atacaron por detrás y fueron recibidos por el fuego directo de las torretas británicas. Los primeros minutos fueron un infierno de fuego cruzado. Varios Bf 109 cayeron ardiendo. Sin embargo, la suerte cambió cuando los pilotos enemigos descubrieron el truco. Bastó un cambio de táctica. En lugar de atacar por la cola, comenzaron a entrar de frente y por debajo, donde las torretas no podían girar ni disparar. En pocos minutos, 5 de los 6 Defiant fueron derribados. El golpe fue devastador. Los pilotos del Escuadrón 264 comprendieron que su arma ingeniosa también era su punto débil. El Defiant no era rival para los cazas enemigos. Su velocidad era casi 160 km por hora, menor que la de los ágiles Messerschmitt. Su blindaje era limitado y su maniobrabilidad torpe. Pero el alto mando no podía rendirse. El país necesitaba cada avión disponible. Semanas más tarde, el Defiant viviría su momento de gloria. Durante la evacuación de Dunkerque, los cielos sobre el canal se llenaron de fuego. Los Defiant, volando en parejas y aprovechando su semejanza con los Hurricanes, lograron acercarse a las formaciones enemigas antes de ser detectados. En 2 patrullas de la tarde, el escuadrón derribó 37 aviones alemanes. Fue un récord absoluto para la Real Fuerza Aérea en un solo día. El artillero Nicholas Cook describió la experiencia con humildad desconcertante. Era como derribar manzanas de un árbol. Aquella hazaña recorrió toda Gran Bretaña. Por un instante, el Defiant fue un héroe. La gente lo llamaba Duffy, un apodo cariñoso para un avión que parecía un error, pero se había ganado el respeto de todos. Sin embargo, los días de gloria serían breves. La guerra se intensificaba, y el cielo europeo no perdonaba a los lentos ni a los ingenuos. Mientras Francia se derrumbaba bajo el avance alemán y el ejército británico se retiraba desde Dunkerque, Londres se preparaba para su hora más oscura. El Defiant, el avión más raro del arsenal británico, estaba a punto de enfrentarse a una batalla que decidiría el destino del Reino Unido. ¿Y qué opinas de los aviones experimentales como el Vulton Paul Defiant? Escribe de dónde estás mirando y qué piensas al respecto en los comentarios. Si está interesado en tales análisis sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial, no olvide suscribirse para no perderse los nuevos lanzamientos. El cielo sobre Gran Bretaña se tornó rojo en los meses que siguieron a Dunkerque. Era el preludio de una de las batallas más decisivas de toda la guerra: la lucha por el dominio del aire sobre las islas británicas. En aquel verano de 1940, el rugido de los motores alemanes cruzando el canal se convirtió en el sonido cotidiano de un país que se negaba a rendirse. Y entre los Spitfire y los Hurricane, un avión seguía destacando por su rareza y por la fe que sus tripulaciones aún mantenían en su extraño diseño: el Vulton Paul Defiant. El alto mando, consciente de sus carencias en velocidad y maniobrabilidad, decidió mantenerlo en servicio. No había tiempo para rediseños ni reemplazos. La producción industrial estaba volcada en sostener el frente, y el Defiant, con todos sus defectos, seguía siendo un arma útil para atacar bombarderos pesados. Su parecido con el Hurricane continuaba siendo su mejor escudo. Muchos pilotos alemanes aún lo confundían a primera vista.
Ese detalle, que parecía una casualidad estética, se transformó en una ventaja táctica durante las primeras semanas de la ofensiva aérea alemana. Cuando Hermann Göring lanzó su Operación Adler-Tag, el Día del Águila, el 2 de agosto de aquel año, su objetivo era claro: destruir la defensa aérea británica y preparar el camino para una invasión. Los escuadrones de Defiant fueron asignados a patrullas sobre el sur de Inglaterra, listos para interceptar los bombarderos Dornier y Heinkel que cruzaban el canal. Durante las primeras incursiones, los artilleros del Defiant lograron resultados impresionantes. Volando en formación, los pilotos mantenían una ruta recta mientras los artilleros giraban sus torretas y abrían fuego con precisión mortal. A diferencia de los cazas monoplaza, que debían colocarse tras el enemigo, el Defiant podía atacar desde ángulos imprevistos, aprovechando la sorpresa y la confusión. Pero aquella táctica dependía de un elemento que pronto desaparecería: el desconocimiento enemigo. En cuestión de días, los pilotos alemanes comprendieron que ese avión sin cañones frontales era diferente. Aprendieron a entrar desde abajo o desde el frente, donde la torreta no podía apuntar. Los ataques se hicieron letales, las pérdidas crecieron en cada misión, y el Defiant empezó a mostrar su vulnerabilidad. Durante una serie de combates sobre el canal en agosto, el escuadrón número 264 perdió 8 aparatos en un solo día. Aunque lograron derribar varios cazas enemigos en respuesta, el balance era insostenible. Más de la mitad de los Defiant entregados a la Real Fuerza Aérea habían sido destruidos. Los supervivientes regresaban con agujeros en el fuselaje, cristales rotos y alas desgarradas. Muchos pilotos describieron la sensación de impotencia. Sabían que su avión no podía escapar de un Messerschmitt en persecución directa. Los jefes de escuadrón trataron de reinventar la forma de volar. Algunos equipos experimentados comenzaron a emplear una formación conocida como Loofberry, en la que varios Defiant formaban un círculo defensivo, descendiendo lentamente mientras las torretas cubrían el espacio de los compañeros. Desde el aire, aquella maniobra parecía una espiral de fuego que intentaba mantener a raya a los cazas enemigos. Funcionaba, pero solo cuando la coordinación era perfecta. Un error bastaba para abrir una brecha y convertir la formación en un blanco fácil. A medida que los combates se intensificaban, la situación se volvió insostenible. La Luftwaffe dominaba los cielos durante el día, y el Defiant se convirtió en un símbolo de valentía más que de eficacia. Los pilotos sabían que su tiempo en las misiones diurnas había terminado. Los informes llegaban al Ministerio del Aire con cifras alarmantes. Los mandos comprendieron que había que cambiar la estrategia. Fue entonces cuando surgió una idea audaz. Si el Defiant no podía sobrevivir bajo el sol, tal vez su lugar estaba en la oscuridad. Sus características, torreta giratoria, buena estabilidad en vuelo y espacio para instrumentación adicional, lo hacían ideal para un nuevo rol: el de caza nocturno. El cambio comenzó a finales del año 1940. Las tripulaciones fueron reasignadas y los escuadrones reconvertidos en unidades de defensa nocturna. Era un momento crítico. Londres estaba siendo bombardeado noche tras noche en lo que la historia recordaría como el Blitz. Las sirenas aullaban, las luces de la ciudad se apagaban y los cielos se iluminaban con los reflejos de los incendios. En ese infierno aéreo, el Defiant encontró una segunda oportunidad. Volando a gran altura, las tripulaciones dependían de los reflectores y de la vista. No había radares a bordo, solo la coordinación con las baterías antiaéreas y las órdenes de los centros de control en tierra. A pesar de las limitaciones, los primeros resultados fueron alentadores. Los artilleros, entrenados para disparar en todas direcciones, tenían ventaja sobre los bombarderos alemanes que se acercaban sin escolta. Poco a poco, la Real Fuerza Aérea adaptó su doctrina. Nuevas versiones del Defiant, equipadas con el motor Merlin de 1260 caballos, comenzaron a despegar al caer la noche. Estas variantes mejoradas, conocidas como Defiant Mark II,
contaban con sistemas de combustible presurizado y depósitos adicionales que extendían su alcance. Aunque seguían siendo más lentos que los cazas enemigos, en la oscuridad esa desventaja se diluía. Las noches sobre Inglaterra se transformaron en un campo de caza silencioso. Desde las bases en las Midlands y el sur del país, los escuadrones despegaban bajo la luna, guiados solo por la voz del radarista de tierra. Los Defiant patrullaban entre las columnas de humo y los haces de los reflectores, esperando que una silueta de bombardero emergiera de la negrura. Cuando eso ocurría, el artillero giraba la torreta, alineaba las Browning y abría fuego. La ráfaga iluminaba la noche y durante unos segundos el cielo parecía arder. A finales de aquel año, el Defiant había pasado de ser un experimento fallido a una pieza esencial del sistema de defensa nocturna. Los pilotos lo llamaban el guardián silencioso. No era rápido ni elegante, pero cumplía su misión con una eficacia inesperada. En medio del caos del Blitz, su reputación comenzó a recuperarse. El enemigo también cambió su estrategia. Los bombarderos alemanes comenzaron a volar más alto y a intervalos irregulares para evitar los interceptores nocturnos. Pero el Defiant, estable y resistente, continuó volando. Su diseño, tan criticado en los combates diurnos, se adaptaba mejor a la calma tensa de la oscuridad. Mientras el Reino Unido resistía noche tras noche, un nuevo desafío tecnológico se avecinaba. Los ingenieros británicos estaban trabajando en un dispositivo que revolucionaría el combate aéreo, el radar de intercepción aérea. Y el Defiant sería uno de los primeros en probarlo. Esa innovación cambiaría para siempre la manera en que los pilotos cazaban en la noche. Y el avión que una vez fue motivo de burla estaba a punto de convertirse, por un breve pero glorioso periodo, en el ojo invisible del cielo británico. Cuando el año 1940 llegó a su fin, el rugido diurno de las batallas aéreas dio paso a un silencio inquietante. Londres dormía bajo la amenaza constante de los bombarderos alemanes, y la noche se convirtió en un territorio mortal donde cada sonido podía significar la llegada del enemigo. En ese oscuro escenario, el Defiant encontró su razón de existir. El avión que había fracasado a la luz del día se convirtió en una sombra armada que vigilaba los cielos del Reino Unido. Durante los meses iniciales de 1941, las escuadrillas equipadas con Defiant volaban desde bases como Wittering, Biggin Hill y Middle Wallop. Cada noche despegaban en silencio, sus motores Merlin rugiendo con una cadencia baja y pesada. No había luces en la pista, solo la débil señal de una linterna guiando al piloto. Los artilleros giraban la torreta lentamente, asegurándose de que los mecanismos hidráulicos respondieran sin fallos. Una vez en el aire, las cabinas se cerraban herméticamente y el resto quedaba en manos de la oscuridad. El trabajo de interceptar bombarderos en la noche era casi imposible. Los pilotos dependían del control terrestre y de los reflectores que barrían el cielo. Cuando uno de ellos atrapaba una silueta en el haz de luz, comenzaba la caza. Los Defiant ascendían con lentitud, intentando acercarse al blanco sin ser vistos. El artillero, tenso, observaba la figura que se recortaba entre los haces blancos y la bruma, esperando el momento preciso para disparar. No había margen de error. Una ráfaga equivocada podía delatar su posición o dañar el avión propio. La Real Fuerza Aérea sabía que aquel método, por valiente que fuera, era insuficiente. Por eso, a principios de aquel año, el Defiant fue elegido como banco de pruebas para una innovación que cambiaría la guerra aérea, el radar de intercepción aérea, conocido como AI Mark IV. Era un dispositivo aún experimental, grande y pesado, que se instalaba en el morro del avión y se conectaba a una pequeña pantalla en la cabina del piloto. Su funcionamiento era rudimentario, pero permitía detectar un avión enemigo a varios kilómetros en la oscuridad absoluta. Los primeros Defiant equipados con este radar despegaban en misiones secretas desde bases en la costa oriental. Los pilotos se convirtieron en pioneros de una nueva forma de combate. Ya no dependían de los reflectores ni de la suerte.
Podían ver al enemigo en la negrura. Esa sensación de poder y responsabilidad cambió completamente su manera de volar. Muchos de ellos decían que por primera vez la noche estaba de su lado. Uno de los primeros escuadrones en recibir el sistema fue el número 264, el mismo que había sobrevivido a las pérdidas diurnas del año anterior. Aquellos hombres, endurecidos por la experiencia, comprendieron al instante el valor del nuevo equipo. En una de sus primeras misiones con radar, el artillero detectó la sombra de un Heinkel 111 a varios kilómetros. Guiados por la débil señal del radar, los británicos maniobraron con precisión milimétrica, y sin que el bombardero tuviera tiempo de reaccionar, la torreta del Defiant abrió fuego. Las ráfagas iluminaron la oscuridad y el avión enemigo cayó envuelto en llamas sobre el Mar del Norte. Era el inicio de una nueva era, la guerra nocturna electrónica. Los resultados no tardaron en llegar. Las unidades equipadas con el nuevo radar comenzaron a incrementar sus victorias. El Defiant, que había sido considerado un error, ahora formaba parte de un selecto grupo de cazas que combinaban tecnología y valor humano. Su torreta giratoria, antes motivo de burla, se convirtió en un símbolo de precisión en la oscuridad. El ritmo de los bombardeos enemigos era implacable. Cada noche, decenas de Heinkel y Dornier cruzaban el canal, cargados de explosivos destinados a Londres, Coventry o Birmingham. Pero ahora, entre las nubes, los esperaba un enemigo invisible. Los Defiant surgían de la nada, atacaban y desaparecían. En muchos casos, los pilotos alemanes jamás supieron quién los había derribado. Sin embargo, el esfuerzo tenía un precio. Los vuelos nocturnos eran agotadores. El frío dentro de la cabina congelaba los guantes y los cristales se empañaban con facilidad. Las misiones duraban apenas un par de horas debido a la autonomía limitada del avión. Y aunque el radar ayudaba a localizar los blancos, seguía siendo una tecnología temprana. Las señales eran imprecisas, y a veces los pilotos terminaban persiguiendo sombras inexistentes. Mientras la Luftwaffe continuaba su campaña de bombardeos, los ingenieros británicos trabajaban para mejorar el equipo. En la primavera de 1942, nuevas versiones del radar comenzaron a producirse en serie, y los Defiant fueron los primeros en recibirlas. La coordinación con los centros de radar costeros permitió crear un sistema de defensa integrado, la llamada cadena de mando nocturna. Era un complejo entramado de radares, estaciones de radio y cazas, listos para despegar en minutos. Los resultados fueron notables. Los informes del mando de caza mostraban un incremento constante en la tasa de derribos. A medida que los pilotos ganaban experiencia, el Defiant se consolidaba como una pieza clave del sistema defensivo británico. Su fama se extendió más allá del Reino Unido. Incluso las fuerzas aéreas aliadas enviaban observadores para estudiar su desempeño. Pero la guerra, como la tecnología, no se detenía. Los alemanes comenzaron a reducir sus ataques nocturnos sobre Inglaterra a medida que el conflicto se expandía hacia el este. Cuando en el verano de 1941 comenzó la invasión de la Unión Soviética, gran parte de la Luftwaffe fue trasladada al frente oriental. El cielo británico, que durante meses había ardido cada noche, empezó a recuperar el silencio. Esa calma permitió a los británicos reorganizar su flota y redistribuir sus recursos. El Defiant, aunque seguía siendo útil, mostraba ya los límites de su diseño. Su velocidad y alcance eran insuficientes frente a los nuevos estándares. La Real Fuerza Aérea comenzó a incorporar cazas nocturnos más modernos como el Bristol Viewfighter y el de Havilland Mosquito, ambos mucho más rápidos y con una autonomía superior. Aún así, el Defiant no fue retirado de inmediato. Durante los primeros meses de 1942, continuó participando en misiones de entrenamiento y patrullas secundarias. Su papel en la defensa nocturna había sido esencial, pero el tiempo del experimento terminaba. Los nuevos aparatos marcaban el futuro. En los hangares británicos, algunos mecánicos miraban con cierta melancolía aquellas siluetas con torretas. Sabían que ese avión extraño había salvado cientos de vidas durante el Blitz,
y que su papel, aunque breve, había sido decisivo. Lo que pocos imaginaban era que el Defiant aún tenía por delante una última transformación, un nuevo propósito que lo llevaría a convertirse, de nuevo, en una herramienta vital para el desarrollo de la aviación moderna. El avión más raro de la guerra estaba a punto de renacer, no como cazador, sino como instrumento de experimentación y tecnología. A comienzos del año 1942, el rugido constante de los bombardeos sobre las ciudades británicas comenzó a desvanecerse. La Luftwaffe había desplazado gran parte de sus fuerzas hacia el este, y el Reino Unido respiraba por primera vez en mucho tiempo. Pero para el Defiant, ese respiro no significó el final. A pesar de haber sido superado por cazas más veloces, aún tenía un papel que desempeñar. El avión que había nacido como un experimento armado encontró en la ciencia su nuevo propósito. Los mandos de la Real Fuerza Aérea comprendieron que el Defiant, con su amplia cabina y estructura resistente, podía convertirse en una plataforma ideal para pruebas tecnológicas. No era el avión más rápido ni el más moderno, pero su estabilidad en vuelo lo hacía perfecto para tareas de desarrollo. Así comenzó la segunda vida de la aeronave más insólita del arsenal británico. El primero de esos nuevos papeles fue el de apoyo en operaciones de guerra electrónica. En la primavera de 1942, varios Defiant fueron modificados con un equipo secreto conocido como Moonshine. Este dispositivo, desarrollado en colaboración con el Servicio de Inteligencia británico, tenía una misión muy particular: engañar a los radares enemigos. Los aviones equipados con Moonshine despegaban junto a los bombarderos aliados y emitían señales falsas que confundían a los operadores alemanes, haciéndoles creer que las formaciones de ataque eran mucho más grandes de lo que en realidad eran. Era una forma de lucha invisible, donde la habilidad técnica valía tanto como el valor en combate. Los pilotos de estos Defiant no recibían la gloria de los derribos ni las condecoraciones por enfrentarse al enemigo cara a cara, pero su trabajo silencioso salvaba vidas en cada incursión. Los informes posteriores confirmarían que, gracias a aquellas misiones, numerosos escuadrones de bombarderos lograron alcanzar sus objetivos con menores pérdidas. A lo largo de 1942 y 1943, varios Defiant equipados con sistemas de interferencia y contramedidas electrónicas operaron en coordinación con la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus vuelos se extendían desde las costas británicas hasta el continente europeo, donde su función principal era interrumpir las defensas de radar alemanas antes de las oleadas de bombardeos diurnos. En esos días, los operadores de radio y los artilleros del Defiant se convirtieron en una nueva clase de guerreros, invisibles, técnicos, pero fundamentales. Paralelamente, otros escuadrones utilizaban el Defiant como avión de entrenamiento avanzado. Su doble tripulación permitía simular combates y coordinar el trabajo entre piloto y artillero, un aspecto esencial en una época en la que la cooperación en cabina se convertía en una habilidad estratégica. En muchas bases, los jóvenes aprendices de aviador daban sus primeros pasos en este avión, que ya era visto con respeto por sus cualidades educativas. Sin embargo, el proyecto más sorprendente de todos estaba a punto de comenzar. En la primavera de 1945, uno de los Defiant fue seleccionado por la compañía Martin Baker para un experimento que cambiaría para siempre la seguridad aérea: el desarrollo del primer asiento eyectable británico. Hasta ese momento, los pilotos que necesitaban abandonar un avión en emergencia debían saltar manualmente, arriesgando su vida al chocar con la cola o perder el conocimiento por la fuerza del viento. Martin Baker propuso un sistema mecánico capaz de expulsar al piloto con una carga explosiva controlada, aumentando sus posibilidades de sobrevivir. El Defiant, con su espacio interior y su estabilidad, era el candidato perfecto para las pruebas. En mayo de aquel año, se realizaron los primeros ensayos con maniquíes instrumentados, lanzados a gran velocidad desde el asiento del piloto. Las imágenes obtenidas durante esos experimentos se convirtieron en documentos históricos. Por primera vez, un avión británico demostraba que un piloto podía salvar su vida mediante un sistema controlado de eyección.
Aquellas pruebas marcaron el comienzo de una revolución en la aviación militar. Mientras tanto, algunos Defiant fueron reconvertidos en aviones de rescate marítimo. Equipados con 2 botes inflables tipo M en cápsulas bajo las alas, patrullaban las costas del canal para localizar a los pilotos derribados o a los náufragos de los convoyes. En cuanto divisaban una señal de auxilio, descendían a baja altura y liberaban los botes sobre el agua. Aunque este uso fue limitado y breve, demostró una vez más la versatilidad de la aeronave. Durante esos años, el Defiant se convirtió en una presencia habitual en los campos de aviación británicos, pero ya no como cazador nocturno. Sus motores rugían para probar nuevos equipos, calibrar sistemas de comunicación y entrenar a futuros pilotos. Su torreta, que en el pasado había sido símbolo de su fuerza y su debilidad, ahora servía como base para ensayos de armamento y cámaras aéreas. A mediados de 1943, el número de Defiant en servicio operativo se redujo drásticamente. Los modernos Mosquito y Viewfighter habían tomado su lugar en las misiones principales, y la Real Fuerza Aérea decidió relegar los últimos aparatos a tareas de apoyo. En la India, algunos fueron enviados como remolcadores de blancos, arrastrando planeadores o mangas de práctica para el entrenamiento de artilleros antiaéreos. En esos cielos tropicales, lejos del fragor de Europa, el Defiant continuó volando, cumpliendo con disciplina su función más humilde. Aún en esa etapa final, el avión mantenía una reputación respetuosa entre las tripulaciones. Era resistente, fácil de mantener y, sobre todo, confiable. En palabras de un mecánico de base en Calcuta, puede que ya no sirva para pelear, pero sigue siendo un compañero leal. El Defiant había recorrido un camino imposible, de arma polémica a cazador nocturno, de pionero tecnológico a avión de pruebas. En cada una de esas etapas dejó una huella discreta pero profunda en la historia de la aviación británica. Y mientras los cielos del mundo se preparaban para recibir nuevas generaciones de cazas a reacción, el viejo avión con torreta giratoria aún tenía una última misión que cumplir antes de desaparecer para siempre. A mediados del año 1944, los hangares británicos estaban llenos de nuevas máquinas relucientes. Los cazas de doble motor, los bombarderos pesados y los primeros prototipos a reacción ocupaban las pistas, reflejando un futuro donde la velocidad y la tecnología serían la nueva ley del aire. En medio de aquel torbellino de progreso, un grupo de viejos Defiant esperaba silencioso su destino. Algunos serían desmantelados, otros enviados lejos de Europa, a regiones donde aún podían ser útiles. Pero ninguno de aquellos aviones sospechaba que su historia aún no había terminado. En los meses siguientes, varias unidades fueron trasladadas a la India y al sudeste asiático. Allí, bajo el sol abrasador y el aire húmedo, el Defiant encontró su última tarea: servir como remolcador de blancos. En los campos de aviación de Bengala y Calcuta, los pilotos británicos y de la Commonwealth practicaban el tiro con ametralladoras, disparando contra mangas de lona que el Defiant arrastraba detrás de sí con precisión. Era una función modesta, pero indispensable para el entrenamiento de las fuerzas aéreas aliadas en la región. Los mecánicos locales pronto aprendieron a mantener aquellas máquinas envejecidas, reparando sus fuselajes con lo que tuvieran a mano. En los talleres improvisados, las alas se reforzaban con remaches de emergencia y las torretas se sellaban para reducir el peso. Algunos artilleros, recordando los días de la batalla de Inglaterra, observaban con cierta nostalgia cómo los nuevos reclutas apuntaban sus armas hacia las telas que ondeaban en el aire. Para ellos, el Defiant era más que un avión de práctica. Era un recuerdo vivo de una época en la que todo el destino del Reino Unido se había decidido en el cielo. Mientras tanto, en suelo británico, un pequeño grupo de ingenieros de la compañía Martin Baker seguía utilizando un Defiant como banco de pruebas. Aquel aparato, modificado una y otra vez, se convirtió en el primer avión del mundo en participar en una serie de ensayos controlados de asientos eyectables. En los campos de prueba de Chalgrove, los técnicos instalaban maniquíes con sensores en la cabina y registraban cada detalle del lanzamiento.
El sonido de la carga explosiva retumbaba entre los hangares, seguido por el suspiro del paracaídas abriéndose en el aire. Cada ensayo era una mezcla de riesgo, ciencia y esperanza. En la primavera de 1945, los resultados fueron concluyentes. El sistema funcionaba. Un piloto podría escapar de un avión dañado en cuestión de segundos, con una posibilidad real de sobrevivir. El Defiant, que años atrás había sido criticado por su diseño poco práctico, se convirtió sin quererlo en el pionero de una tecnología que salvaría miles de vidas en las décadas siguientes. A medida que la guerra llegaba a su fin, el Defiant se fue retirando silenciosamente de los hangares activos. Algunos aparatos fueron desguazados en los patios de mantenimiento de la Real Fuerza Aérea. Otros, vendidos como chatarra a bajo precio, desaparecieron sin dejar rastro. Pero en los informes internos de las bases aéreas, su nombre seguía apareciendo, asociado a misiones de prueba, entrenamiento y rescate. Ningún otro avión británico había tenido una trayectoria tan cambiante, de cazador de bombarderos a protector nocturno, de laboratorio volante a herramienta de salvamento. En las bases de la India, los últimos vuelos se registraron en los primeros meses de 1946. El aire cálido del amanecer hacía vibrar las alas envejecidas mientras los motores Merlin rugían una vez más. En uno de aquellos vuelos finales, un piloto veterano de la batalla de Inglaterra observó el horizonte y dijo a su artillero: «Puede que este avión no haya ganado la guerra, pero nos enseñó a nunca rendirnos». Minutos después, el Defiant desapareció entre las nubes tropicales, cumpliendo su último servicio en silencio. Con el fin del conflicto, el mundo entró en una nueva era tecnológica. Los cazas a reacción, los radares avanzados y los sistemas de navegación marcaron el futuro de la aviación. Pero en los archivos de la Real Fuerza Aérea, el nombre del Bulton Paul Defiant seguía apareciendo como una pieza clave en la evolución del combate aéreo británico. Su torreta, tan criticada en su tiempo, había inspirado el diseño de artillerías posteriores en bombarderos pesados, y sus pruebas con equipos electrónicos habían allanado el camino para la guerra de contramedidas. Años después, los ingenieros de Martin Baker recordarían con gratitud aquel viejo avión que les permitió convertir un sueño en realidad. En los hangares donde se habían hecho las primeras pruebas de eyección, colgaba una fotografía del Defiant con una simple inscripción debajo: «El avión que nos enseñó a salvar vidas». El Bulton Paul Defiant no fue el caza más rápido ni el más temido, pero fue un símbolo de la adaptabilidad y del ingenio británico. En cada etapa de su existencia, desde los días caóticos del Blitz hasta los ensayos silenciosos en los campos de prueba, demostró que incluso las ideas más improbables pueden dejar una huella imborrable. Y así, aquel avión nacido de la desesperación y la innovación se despidió de los cielos con dignidad, dejando tras de sí un legado tan extraño como admirable, el de haber sido el error más valiente de la historia de la aviación.